Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mateo Membiele y bueno, como bien me presentó la presentadora, trabajo como ingeniero IoT y bueno, doy clases a nivel universitario. Bueno, la idea de esta presentación es presentar un caso real de uso, ¿sí? Orientado al monitoreo inteligente, LoRaWAN en infra críticas, ¿sí? Cuando hablamos de LoRaWAN, ¿sí? Vamos a estar, a ver, si vamos bien al nicho, estamos hablando de IoT, ¿sí? IoT es Internet de las cosas, es conectar el mundo, ¿sí? Entonces, como verán, a ver, ya nos podemos ir imaginando un poco en la portada que tenemos un ducto, ¿sí? Que tiene distintos sensores que van a medir variables de lo que circula por ese ducto, ¿sí? Entonces, la idea es ver cómo nosotros podemos adaptar para poder que esos sensores, de forma inteligente, nos den telemetría a nivel campo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde operan las infraestructuras críticas? ¿Sí? Tenemos los rubros de alimentación, finanzas, agua, medio de comunicación, transporte, sistema de salud, IT, telecomunicaciones y energía. Las utilities, como más predominantes, a donde nosotros vamos a poner foco, va a ser energía, agua, transporte y las TIC, ¿sí? Que son las telecomunicaciones. Donde nosotros vamos a definir como crítico. Entonces, a ver, si vemos a la derecha, arriba, tenemos una imagen de una ciudad que nos indica que tenemos cómo estamos conectando el mundo, tenemos el tren, energía, oil and gas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros distinguimos en las infraestructuras críticas hoy por hoy? Que son lugares sin señal ni energía, ¿sí? A nivel operandi, tenemos rutas, cerros, zonas naturales, distancias enormes entre puntos, ¿sí? Imaginemos nosotros distancias, acá como en la Patagonia, donde tenemos áreas sin cobertura, donde nosotros no llega el 3G, no llega el 4G, no llega a veces ninguna señal de comunicación, o también tenemos catástrofes climáticas que afectan cuando queremos comunicarnos y ante un suceso. Entonces, también a eso le tenemos que sumar que los procesos manuales son manuales y lentos y que el riesgo operativo ocurre habitualmente, ¿sí? Por falta de datos. Entonces, hoy a nivel tanto industria como o también a nivel pyme a veces, cuando hay cuadrillas en campo y eso, la forma de operar es muy manual y antigua, ¿sí? Así que bueno, es un poco eso. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un poco a un caso real de uso para definir una infraestructura crítica y que nosotros podamos entender a dónde podemos orientar esto. Entonces, puntualmente vamos a ir, como arranqué hablando, a ductos. Hoy en la actualidad, los incidentes en ductos argentinos, la suma es de 374, ¿sí? Esos incidentes son los históricos, 374 ocurrieron de 1993 a 2023. A ver, ustedes dirán, no son muchos, ¿no? Pero en kilómetros de ducto, oleoductos, gasoductos, sí lo son, porque una pérdida de gas puede generar una explosión, puede causar otra catástrofe, ¿sí? Entonces, aunque tengamos una falla, no sé, digamos en 20.000 kilómetros, es importante distinguirla a tiempo y accionar. Entonces, ¿cuáles son la distribución de incidentes por causa principal? La corrosión externa, ¿sí? Que representa el 55%, estamos hablando de 200 casos de los 374. Daño por tercero, fallas en soldaduras, fallas en fluido y sello, que es un 9,4%, y otras un 13%. Sobre todo, corrosión externa, daño por tercero, falla en soldaduras, y después falla en fluidos, sellos, son más o menos las que nos representan el global. A ver, todos estos datos son informes de fuentes, ¿sí? Las pueden buscar en internet. Entonces, si nosotros a nivel gráfico vemos los incidentes y lo subdividimos
en periodos del 2009 al 2013 ocurrieron 55 incidentes, o sea, 55 casos. Del 2014 al 2018, 29. Y del 2019 al 2023, 26 casos. A ver, si tomamos, fíjense que a lo largo del tiempo, a ver, los métodos de ocurrencia de estos incidentes fueron disminuyendo porque se fue tomando más conciencia de cómo tiene que ser la operación en campo. Entonces, si nosotros vemos el dato abajo, que dice 1,32 por 10 a la menos 4, ¿sí? Que es la frecuencia de fallas, de incidentes por kilómetro por año, si nosotros hacemos la inversa de eso, 1 sobre ese número, nos da aproximadamente que tenemos un incidente cada 7.500 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y más o menos por año tenemos, si hacemos 26 dividido 5, tenemos 5 casos al año de falla. Bien. Entonces, a ver, ¿por qué? Vuelvo para atrás. ¿Por qué les cuento esto? Nosotros vamos a presentar lo que se llama una prueba hidrostática, ¿sí? En campo, o una prueba hidráulica. La diferencia entre una prueba hidrostática y una prueba hidráulica es que la prueba hidrostática es con agua, ¿sí? Hidráulica es que puede ser con cualquier fluido. Entonces, si nosotros vemos el mapa de red de gasoductos de Argentina, que lo presenta Enargas, ¿sí? Ellos declaran que 16.037 kilómetros de longitud, o sea, están declarados, ¿sí? Que es un sistema interconectado que garantiza el abastecimiento nacional y para exportar energía a la región. Eso también contempla compresoras, ¿sí? Y después, bueno, está toda la parte de que es TGS, TGN, ¿sí? Perdón, me confundí con energía, dije, iba a decir TGS, TGNOR, ¿sí? Entonces, en rojo, por ejemplo, a quién pertenece qué distribución de los gasoductos, y en azul también a quién pertenece, no se llega a ver acá. Entonces, estamos hablando que estamos manejando más o menos 1 millón de potencia instalada en compresoras, ¿sí? O sea, nosotros para poder darle el impulso al gas y poder enviarlo a nuestros hogares, bueno, las compresoras tienen que dar esa potencia. Y después lo que tiene interesante también es que estamos interconectando 4 países, hoy está en una red de ampliación, estamos hablando también que se está construyendo gasoductos como el Vemos, se está construyendo el Perito Moreno también, ¿sí? Está en plena ampliación, por eso es que estamos presentando un caso real de uso. Si nosotros vamos más a los datos, estamos hablando que 32.674 kilómetros de gas natural, lo informamos por el RIDA y la IAC. 16.037 son los troncales regulados, que son los que nos indica Enargas. Y estamos hablando que más de 118 de aumento en el gas, entregado de 1993, ¿no? Hasta la actualidad, o hasta 2023, que es el informe. Bien, ¿qué sucede? Para que ustedes vean la dimensión, a ver, les comparto datos para que ustedes vean la dimensión de los ductos a nivel Argentina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede principalmente? El riego es mayoritariamente manual, hay riesgo de error, poca trazabilidad, los operarios a veces se confunden en campo, puede pasar mala toma de datos. Entonces, también lo otro que pasa es se detectan fugas tardíamente, hay retrabajos, hay que mandar una cuadrilla a miles de kilómetros, demoras, costo de obra, prioridad. Nuestra es mejorar la trazabilidad, ¿sí? O sea, ante todos estos fenómenos que estamos presentando. Bien, entonces, un poco la pregunta que nos hacemos es, ¿y si el gasoducto pudiera hablarnos durante la prueba? ¿Sí? Entonces, es acá donde nosotros aparece LoRaWAN, ¿sí? como tecnología. Refresco de nuevo. LoRaWAN, tecnología de IoT, Internet de las Cosas. Estamos hablando de conectar un mundo. Es una tecnología de radiofrecuencia, es una tecnología que, vamos a decir, la podemos comparar con 3G, 4G, comparar, digo. A ver, después lo que cambia es la modulación, o sea, si nos ponemos un poco más técnicos, o sea, es distinto cómo es la señal, ¿sí? No, o sea, es comparable a términos
de distancia, si lo quieren ver, pero también después está el juego en ancho de banda. Cuando hablamos de ancho de banda, a mí me gusta siempre explicar cuando doy clase, es que si nosotros pensamos en un canal de agua, bueno, si yo hago más grande ese canal de agua, voy a poder mandar más información, o viceversa. Entonces, ¿qué nos permite el LoRaWAN? Como verán, costo bajo, ¿sí? Vamos a integrarnos a una red, es seguro, porque utiliza la seguridad AES-128, que es realmente segura. Es fácil de desplegar, obviamente, bueno, fácil. Hay que tener los conocimientos, hay que estudiar, ¿sí? Pero una vez que uno está en el nicho, es fácil de hacerlo y después es escalable, ¿sí? Hoy por hoy hay, a ver, digo fácil de hacerlo. Hoy por hoy hay comunidades, por ejemplo como The Thin Network, que la semana pasada tuve una conferencia, que es la primera vez que se hizo en Latinoamérica, y ellos son como muy, en el 2020 cuando yo hice mi tesis final, ellos como que fueron muy propensos a esto, a armar una comunidad abierta para poder ir desplegando la red y tomando un poco más conciencia de todo lo que es el mundo conectado. Entonces, estamos hablando que LoRaWAN nos va a permitir una cobertura, vamos a decir, de 5 kilómetros a 15 kilómetros por gateway. Cuando me refiero a gateway, son las radiobases, que las radiobases son las antenas que nosotros instalamos en las torres, ¿no? Las celdas que nos permiten la cobertura. Después va a estar del otro lado del nodo, que van a ser los sensores. Años de autonomía, no dependemos de 4G ni 5G, ¿sí? A nivel nodo, dispositivo. Nodos son dispositivos. Y nos permiten tener una red privada y de control total. A ver, yo antes les decía comunidad abierta. También hay comunidades abiertas que, bueno, como tenemos acá en Puerto Madryn, que instalamos una antena de LoRaWAN, una comunidad abierta. Cualquier que tenga un nodo que esté configurado en el mismo servidor de red va a poder comunicarse con esa antena. Así que es una antena abierta al público. Pero uno puede también hacer su red privada, ¿sí? Puede decir, me compro el gateway, esta antena, y hago mi red privada y para bueno, apuntar al cliente que yo lo crea, ¿no? Bueno, ¿qué no se monitorea hoy? Volvemos al tema de los gasoductos. Presiones y temperaturas intermedias entre válvulas, microfugas y variaciones lentas, derivas durante 24 o 48 horas, ¿sí? Derivas, cambios pequeños, que son casi imperceptibles, zonas ciegas sin telemetría, procesos sin trazabilidad real, y hay ensayos que se hacen sin trazabilidad, ¿sí? A veces cuando el operario instala, antes, a ver, estamos hablando de una pared hidrostática, estamos hablando de cómo nos va a llegar el gas a nuestros hogares. Entonces, no puede tener una fuga el gasoducto, porque sabemos el riesgo de lo que es el gas. Entonces, antes se hace la pared hidrostática, se inyecta agua, ¿sí? Voy a adelantar un poquito acá, así vemos esto, para que vean cómo es la pared hidrostática. Bomba de agua, ¿sí? Tengo un depósito de agua, tengo una bomba de presurización, acá arriba tengo el manómetro que me va a permitir medir, tengo un caudalímetro también para ver cuánto flujo de agua pasa, y ahí recién inyecto el agua en lo que sería el ducto. Después lo que ven abajo son sondas que me permiten medir si hay alguna fuga de agua, ¿sí? Enterradas, esas sondas de acá abajo, lo que están abajo de todo son sondas, y después, bueno, todo el manómetro, sensores de temperatura también. Lo más importante que vamos a medir va a ser la presión y la temperatura para detectar alguna variación, porque la presión también, en ecuación, si varía un poquito la temperatura, también varía la presión, entonces eso es importante. Pero ustedes, fíjense, en todo el proceso, si se dan cuenta, tenemos un caudalímetro, una balanza, manómetro y sonda. Todo eso puede ser reemplazado por algún dispositivo, o sea, todos estos elementos pueden ser reemplazados por algún dispositivo IoT, ¿sí? O sea, todos estos elementos hoy en el mercado nosotros podemos conseguirlos y instalarlos y hacer que la prueba sea tener el dato ahora en el celular en una pantalla. Bueno, entonces, un poco el proceso del gas.
Primero se hace la exploración, la explotación, la verificación, que es la realidad de las fracciones pesadas y la producción de subproductos, ¿sí? para generar gas. Después el procesamiento y producción. Se retiran los elementos que pueden contaminar ese gas, ¿sí? Después la etapa de transporte y la distribución. Cuando estamos hablando de prueba hidrostática, nosotros estamos parados en el punto 5, ¿sí? Que es la etapa estamos haciendo un poco a la etapa de transporte, que es la importante. Y después, como paso segundo, cuando ya se hizo la exploración, la explotación y eso, ya estamos en un proceso, estamos en yacimiento, ¿no? Que sería la extracción continua. Estamos en la planta de tratamiento, gasoducto troncal, estaciones compresorias y el usuario final. O sea, estamos ya inyectando el gas. Bien, el gas circula desde compresoras hasta la distribución, operando siempre a alta presión. Bueno, esto como dato una vez que la prueba hidrostática fue factible. Y si nosotros seguimos enfocándonos en la prueba hidrostática, del paso 1 al 5, que es llenado con agua, presurización, mantenimiento, despresurización y drenaje y secado, esos primeros 5 pasos son los de la prueba hidrostática que voy a mostrarle a continuación, pero fíjense lo importante de esos 5 pasos antes de inyectar el gas y que llegue a nuestros hogares. Y eso consiste en estas etapas de ensayo hidrostático. Cuando se está construyendo un gasoducto, generalmente lo que se busca replicar en la construcción, cuando se da la prueba hidrostática, es esta curva, ¿sí? Primero, supongan, hay una cuadrilla en campo que arranca a las 8 de la mañana, ¿sí? El ingeniero de campo le dice a las 8 de la mañana, vamos a arrancar con la prueba, ¿sí? Presuriza, empieza a inyectar el agua, ¿sí? Llega a una presión de 230 psi y recién a las 8:50, cuando está lleno el ducto de agua, el tramo, ¿sí? Se presuriza. Se presuriza durante una hora. ¿Hasta cuándo? Hasta la estabilización, que sería un 80% más o menos de la prueba. Se mantiene durante una hora para ver que esté estable, que no haya microfuga, que no haya ninguna fuga en el ducto. Y después de esa hora, a las 10:50, se vuelve a presurizar hasta el 100%, donde estamos hablando de la prueba de resistencia. Se mantiene durante la prueba de resistencia 8 horas, como era. Y después de la que se pasa la prueba de resistencia, supongo que fue todo bien, no hubo ninguna fuga, las soldaduras que hicieron los operarios en campo fueron las correctas, se empieza a despresurizar y se hace la prueba de hermeticidad para ver que esté bien sellado, ¿sí? Entonces, durante 24 horas, un día completo, se deja se deja presurizado más o menos al 90% al gasoducto. Bueno, fíjense que en verde yo indico lectura cada 15 minutos, lectura cada 30 minutos y lectura cada 1 hora. Hoy por hoy en lo manual, eso lo hace un operario que va a campo, va con el manómetro, mira y toma una lectura cada 15 minutos y registra una planilla, ¿sí? Pero tiene que, como nosotros hablamos de un gasoducto, si vuelvo para atrás, fíjense que dice medición continua, precisa y trazable durante toda la prueba. ¿Y cómo hacemos eso pensando nosotros en un gasoducto que tiene 400 kilómetros? Entonces, cuando hablamos de hacer la prueba de hidrostática, la vamos a hacer, el ingeniero va a decir, dependiendo las condiciones de campo, dependiendo de la geografía del terreno, bueno, se toman de esos 400, se lo dividen en varios tramos, se hace la prueba de hidrostática y va a estar alrededor, vamos a decir, de 3 a 25 kilómetros, eso lo define el ingeniero. Podemos tomar a modo de ejemplo un tramo de 20 kilómetros, ¿sí? Para lo que nosotros estamos mostrando en esta prueba. Y claramente se va a replicar esto de acá. Bien, una vez que se llega a la prueba de hermeticidad, va todo bien, listo, superó, ya podemos pasar a lo que yo les mostraba en el paso 6. No sé si me fui, ¿no? Paso 6. ¿Dónde estoy? Ahí está. Inyección del gas, ¿sí? Inyectamos el gas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta prueba hidrostática? Verificar la integridad mecánica de la tubería, haciendo un resumen, ¿sí? Detectar fugas antes de operar, controlar la presión y garantizar la seguridad. Y después, bueno, obviamente hay que cumplir con las normativas de transmisión de gas, que me la define el ASME, por ejemplo, y después
por ejemplo, nos define que tramos más cortos igual mayor control y menor riesgo, ¿sí? Eso en la definición encontramos tramos de 3 a 25 kilómetros. Bien. Entonces, ¿dónde está el desafío en una prueba hidrostática tradicional? ¿Sí? Para que nosotros, ¿cómo nos podemos integrar con estos sensores inteligentes, o sea, dispositivos inteligentes, a día de hoy? En el pasado, o sea, bueno, o hay mucha operanding de hoy, la distancia entre puntos de medición, la dificultad de acceso al terreno, el monitoreo generalmente es manual, la falta de trazabilidad, los datos son discontinuos, hay también una variación, si una variación mínima en el gasoducto que no se detecta, también puede traer dificultades durante la prueba, microfugas, como mencionamos, errores humanos en el registro, dependencia de personas en sitio, ausencia de conectividad tradicional, ya lo mencionamos, bueno, lo no supervisado y el riesgo operativo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a darle un poco más de forma a lo que es la arquitectura LoRaWAN, ¿sí? Y vamos a pensar nosotros en... Recuerden ustedes que yo definí que un gasoducto es muy grande, que es difícil controlarlo todo, entonces... Estamos hablando que estamos definiendo tramos de 3 a 25, entre 3 y 25 kilómetros para las pruebas. Bueno, ustedes me dirán, Mateo, bien, ¿cómo damos cobertura a todo el gasoducto? ¿No? No sé si se hicieron esa pregunta. ¿Cómo le damos a 400 kilómetros? Es muy costoso, ¿no? Es muy costoso. Entonces, un poco el planteo que yo vengo a traer acá, una prueba, sea cual sea, el conducto puede ser gas o el gas, ¿sí? O el que fuere, es hacer que la radio base, el gateway, se mueva, y los sensores también se muevan con la cuadrilla, ¿sí? O sea, nosotros hacemos la prueba hidrostática en un tramo de 20 kilómetros, una vez que la finalizamos, realmente se finaliza y se pasa a otro tramo. Realmente esos tramos se llaman PK, ¿sí? A nivel construcción le dicen PK, que se define en PK0, o sea, PK100, eso quiere decir que estoy del kilómetro 0 al kilómetro 100, haciendo bueno, del PK0 al PK20 como 20 kilómetros, del PK0 al 20 kilómetros se hace la prueba, después muevo de 20 al 40 y así, ¿sí? Entonces, como verán un poco la arquitectura es sensores, gateway móvil, the thin network, visualización y trazabilidad. Pero hay un dato importante que yo acá no les conté todavía. ¿Dónde los instalamos? ¿Sí? O sea, ¿dónde vamos a instalar el gateway? Bueno, porque estamos pensando que en campo, en el medio de la nada, no tenemos energía, no tenemos nada, ¿no? Acá en la Patagonia, si nos vamos más al sur, en lugares